Existe algo que hace que los hombres se enamoren profundamente. Pero lo más curioso, la mayoría de las mujeres nunca percibe qué es. Y no tiene nada que ver con belleza, dinero o estatus. Es algo mucho más sutil y al mismo tiempo poderoso. Carl Jung, uno de los más grandes pensadores de la psicología moderna, nos dejó pistas valiosas sobre esto. Hombres, ¿alguna vez han sentido una conexión inexplicable con alguien sin siquiera saber exactamente por qué? Mujeres, ¿se han preguntado por qué algunas relaciones simplemente no evolucionan, incluso cuando todo parece correcto? Hoy vamos a sumergirnos en una de las ideas más fascinantes de la psicología junguiana, y saldrás de este video viendo el amor de una forma completamente diferente. Así que suscríbete al canal y dale like para más contenidos relevantes como este. Si realmente quieres entender qué toca el alma de un hombre, quédate conmigo hasta el final. ¿Por qué él desaparece? La relación parecía perfecta, conexión, química, momentos intensos. Pero de repente él se va, se distancia, inventa excusas, dice que no está listo o que necesita espacio. ¿Qué pasó realmente? La verdad es que su desaparición no tiene que ver contigo, sino con lo que despertaste en él. Según la psicología analítica de Carl Jung, el amor verdadero no es una elección racional, sino un reflejo del inconsciente. Cuando un hombre se aleja sin motivo aparente, muchas veces es porque la relación tocó algo para lo que no está preparado. Un recuerdo doloroso, miedo a la intimidad o incluso la percepción de que no puede controlar lo que siente. El ejemplo clásico. Él era cariñoso al principio, decía que eras diferente a todas, planeaba futuros juntos. Pero cuando la relación comenzó a exigir madurez emocional, conversaciones profundas, vulnerabilidad, compromiso real, se bloqueó. Inventó conflictos, se volvió frío o simplemente se esfumó. No es que no le gustaras, es que lo que sentía era más grande de lo que sabía manejar. La paradoja del miedo. Muchos hombres huyen precisamente cuando encuentran una mujer que no se ajusta a sus expectativas. Si eres independiente, auténtica y no juegas juegos, esto provoca dos cosas en él. Atracción, porque admira tu fuerza. Miedo, porque tu autenticidad se convierte en un espejo de sus inseguridades. Puede que incluso regrese después de un tiempo, pero si el patrón se repite, alejamiento, acercamiento, es señal de que está luchando contra algo interno, no contra ti. ¿Qué significa esto? Si un hombre desaparece sin explicación, no es tu fracaso. Puede ser todo lo contrario. Fuiste demasiado intensa para la etapa emocional en la que él está. Y hasta que no resuelva lo que lleva dentro, ninguna mujer, por más increíble que sea, llenará ese vacío. Esta frase, atribuida a Carl Jung, corta como un cuchillo, porque revela una verdad incómoda. Lo que llamamos amor a menudo no es más que un reflejo de nosotros mismos, proyectado en alguien que apenas conocemos. Si este contenido te hizo reflexionar, cuéntame en los comentarios tu opinión. Si aún no sigues el canal, aprovecha para suscribirte. El mito del alma gemela. Desde los cuentos de hadas, nos enseñan que el amor es una búsqueda de plenitud, que existe alguien hecho para nosotros. Pero Jung va más allá. Lo que nos atrae del otro no es quién es, sino lo que representa en nuestro mundo interno. Un hombre que creció con una madre distante puede enamorarse de mujeres inalcanzables, no porque sean mejores, sino porque repiten el patrón familiar de frustración. Una mujer que carga culpas inconscientes puede involucrarse con hombres que la hacen sufrir, como si mereciera poco. El amor, en este sentido, es un teatro donde actuamos dramas que ni siquiera sabemos que existen. Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que rechazamos, pero que aún nos habita. Y ahí está el secreto.
Cuando nos enamoramos, es frecuentemente de la persona que carga rasgos de nuestra propia sombra. El tímido se enamora del extrovertido, el controlador se pierde en el caótico, el racional se rinde ante el emocional. Esto explica por qué las relaciones intensas a menudo duelen. No estamos amando al otro, sino confrontando partes de nosotros mismos que no queremos ver. Y cuando la ilusión cae, ¿qué queda? O el amor madura o se convierte en desilusión. Imagina a un hombre que desde niño sintió que debía merecer amor. Su madre era crítica, su padre ausente. Años después, se enamora de una mujer generosa que lo acepta sin juicios. Al principio es éxtasis, por fin alguien que lo completa. Pero con el tiempo algo extraño ocurre. Él comienza a sabotar la relación, crea conflictos, desconfía sin motivo. ¿Por qué? Porque en el fondo no cree merecer ese amor. La imagen que proyectó en ella, la de la mujer perfecta, se derrumba cuando percibe que ella es humana. Y peor aún, que él también lo es. Esto no significa que el amor sea una farsa. Al contrario, solo amamos de verdad cuando vemos al otro más allá de nuestras proyecciones. Cuando dejamos de exigir que sea nuestra cura, nuestro opuesto o nuestro espejo, y simplemente lo dejamos ser. La gran ironía: cuanto menos proyectamos, más cerca estamos del amor real. Porque lo que queda, después de que todas las fantasías se van, es el único tipo de conexión que vale la pena. Dos personas imperfectas, eligiéndose cada día, no por ilusión, sino por verdad. Existe una paradoja en el amor que pocos entienden. Cuanto menos te doblegas para ser amada, más amor verdadero atraes. No por estrategia, no por juegos, sino porque hay una fuerza irresistible en quien no negocia su esencia. El mito de la mujer perfecta. La sociedad enseña que para ser deseada, la mujer debe ser dócil, disponible, siempre sonriente. Pero Jung revelaría: eso no es amor, es actuar. El hombre, o cualquier persona, puede aferrarse a esa versión fabricada de ti, pero no a ti. Y tarde o temprano, la farsa cansa. Porque lo que fascina al final no es la perfección, sino la presencia auténtica. Imagina una escena. Ella queda en una cita, pero ese día se da cuenta de que está agotada, que necesita tiempo para sí. En lugar de forzar una sonrisa y asistir igualmente exhausta, cancela, sin culpa, sin justificaciones dramáticas, simplemente priorizándose. ¿Qué ocurre en el inconsciente del hombre? 1. Frustración. Su ego infantil esperaba que ella acudiera sin importar cómo. 2. Respeto. Alguien que no se anula es alguien que no puede dominar. 3. Atracción. Ella tiene algo que le falta a él: integridad. Y aquí está el secreto. Quien no teme perder, ya ha ganado. Muchas mujeres creen que, si son suficientemente buenas, serán amadas. Pero el amor no es un trofeo por buen comportamiento. Es un reconocimiento mutuo de almas. Cuando dejas de perseguirlo, dos cosas pueden pasar. Él desaparece y prueba que nunca estuvo ahí por ti, sino por lo que ofrecías. O se acerca de una manera nueva, porque finalmente te ve. No se trata de ser fría o indiferente. Se trata de saber que tu valor no está en cuánto te doblegas, sino en cómo te mantienes firme. La mujer que no intenta agradar no es arrogante, es íntegra. Y al final, es esa integridad la que resuena en su memoria mucho después de que otros nombres se olvidan. Existe un abismo entre el deseo de amor y la capacidad de sumergirse en él. Muchos hombres anhelan conexión, pero cuando se presenta, auténtica, cruda, sin atajos, retroceden, no por debilidad, sino por un terror ancestral. El miedo a perderse en lo que realmente importa. Imagina a un hombre parado al borde de un lago cristalino. Quiere el agua, desea su frescor, su belleza, pero teme entrar.
¿Por qué? Porque una vez dentro, ya no podrá controlar cuánto se moja. Este es el dilema emocional masculino, la atracción por la profundidad y el pavor a disolverse en ella. En las relaciones esto se traduce en fugas sutiles, silencios repentinos, preocupaciones con el trabajo, autosabotaje, creando conflictos cuando llega la paz, fetiche por la superficialidad, prefiriendo relaciones que no exigen entrega. ¿Por qué huyen cuando el sentimiento es fuerte? La respuesta está en la anatomía de la masculinidad moderna. Desde niño, el hombre escucha. Los hombres no lloran. Sé fuerte. Contrólate. Cuando entonces se enfrenta a un amor que exige vulnerabilidad, es decir, verdad, entra en pánico. Amar profundamente significa enfrentar todas esas partes de sí mismo que le enseñaron a negar. Y eso duele más que cualquier soledad. Él la amaba. Pero cada vez que la relación alcanzaba un momento de quietud, esa intimidad que solo existe cuando dos almas se reconocen, encontraba una razón para discutir, no porque quisiera lastimarla, sino porque el silencio entre ambos lo obligaba a escuchar su propia voz interior. ¿Y qué decía esa voz? Probablemente cosas como: no mereces esto, ella te abandonará, no sabes ser feliz. El conflicto entonces era un alivio, porque la guerra externa disfrazaba la guerra interna. Lo que estos hombres no perciben es que el miedo no es hacia la mujer, ni hacia el amor, es hacia sí mismos. Del niño que aún cree que los sentimientos son sinónimo de debilidad, del adulto que, en el fondo, teme no ser suficiente para algo real. Y aquí está la cruel paradoja: cuanto más evita la profundidad, más superficial se vuelve. Hasta que un día mira atrás y se da cuenta de que, en su esfuerzo por no ahogarse, pasó la vida con sed. Solo hay una manera de romper este ciclo: entender que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que él. Para el hombre que desea amor verdadero, esto significa enfrentar su propia sombra, aceptar que la vulnerabilidad no es derrota, es humanidad, comprender que el abismo que temía era, en realidad, un espejo. Al final, la profundidad no devora, libera. Hay un momento en que todo se vuelve claro, no como un rayo, sino como el lento amanecer. Ella percibe que está sola en un bote que debería ser para dos. Inicia conversaciones. Él las evade. Ofrece presencia. Él desaparece. Y entonces llega la elección: seguir remando contra la corriente o simplemente soltar el remo. Al principio parece derrota. Rendirse carga un peso amargo, como si amor fuera sinónimo de resistencia a cualquier costo. Pero hay una sabiduría ancestral en quien sabe partir, no con portazos, sino con un silencio que resuena más fuerte que cualquier drama. Porque hay una diferencia abismal entre huir y liberarse. Ella decide irse un día cualquiera. No hay traición escandalosa, ni ofensas gritadas. Solo la percepción cristalina de que ese amor se volvió demasiado pequeño para lo que lleva dentro. Cuando él pregunta el motivo, ella no enumera defectos ni acusa. Simplemente dice: ya no me veo aquí. Así de simple. Y es precisamente esa simplicidad lo que lo atormenta. En los meses siguientes, algo curioso ocurre. Él, que antes la trataba como opción, comienza a sentir su ausencia como un fantasma físico. No son los recuerdos de los besos lo que lo persigue, sino los detalles que nunca valoró. Su forma de reír sin miedo a parecer tonta, la firmeza con que defendía sus convicciones, la ausencia total de juegos. Ella se vuelve inolvidable no por amarlo demasiado, sino por amarlo con verdad, y llevarse esa verdad consigo al partir. Años después, en otra relación, se sorprende comparando. Su nueva pareja es hermosa, inteligente, pero algo falta. No sabe nombrarlo, hasta el día que comprende.
Es la autenticidad que duele. La mujer que se fue le enseñó, sin querer, que el amor no es sobre posesión, sino sobre encuentro. Y que algunas personas no están destinadas a quedarse, sino a transformarnos. El poder de saber marcharse no está en el acto de partir, sino en el coraje de honrar el propio alma. Cuando ella se eligió a sí misma, plantó en su corazón una semilla que ningún tiempo borra, porque lo que hace a una mujer verdaderamente memorable no es cuánto soportó, sino cuánto de sí misma nunca negoció. Y eso, ningún hombre lo olvida. Carl Jung decía que no nos volvemos iluminados imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando un hombre pierde a una mujer que no se doblegó. Se ve forzado a enfrentar sus vacíos, no por elección, sino por necesidad, porque ella, al irse, se llevó consigo el espejo que tanto temía. Al principio intenta llenar el vacío con distracciones, otros cuerpos, trabajo excesivo, el viejo mito de que el tiempo cura. Pero algo cambió. Ahora las aventuras le parecen insípidas, las fiestas suenan vacías. No sabe nombrar lo que siente, solo percibe que lo que antes lo anestesiaba, ahora amplifica el ruido de su propia conciencia. Jung llamaría a esto un encuentro con la sombra, el momento en que nuestras máscaras caen y nos enfrentamos a quienes realmente somos. Hay una etapa crucial en esta transformación, el desierto. Es cuando deja de huir y por primera vez escucha el eco de sus propias preguntas. ¿Por qué la perdí? Cuando la pregunta correcta sería, ¿por qué la dejé ir? ¿Qué hay de malo en mí? Cuando debería preguntar, ¿qué necesito reparar en mí? Este desierto no es castigo, es el único lugar donde ocurre el crecimiento. Como escribió Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y despertar duele, porque implica admitir que huyó del amor no por miedo a ella, sino por miedo a enfrentar sus propias incapacidades emocionales. Él era el clásico chico que nunca se enamoraba, hasta que conoció a ella, la que no se conformaba con migajas. Cuando ella se fue, se llevó consigo su ilusión de autosuficiencia. En los meses siguientes, él intentó reemplazarla y falló, porque nadie reemplaza a quien nos muestra verdades. Se burló del amor, tonterías, hasta darse cuenta de que el cinismo solo enmascara la herida. Finalmente entró en terapia, no por voluntad, sino porque el dolor de no entenderse se volvió mayor que el miedo a conocerse. Y ahí, en el diván, descubre a Jung. Aprende sobre proyecciones, cómo atribuía a otros lo que era suyo, sobre animus anima, cómo buscaba en las mujeres lo que negaba en sí mismo, y principalmente sobre el mito del héroe, porque comprende que su verdadero viaje nunca fue conquistar mujeres, sino enfrentar los dragones internos que le impedían amarlas. Jung veía la transformación como un proceso alquímico, el plomo del dolor transmutado en el oro de la sabiduría. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando un hombre experimenta la pérdida de alguien que lo confrontó con su verdad. Deja de culpar al destino y asume su parte. Cambia el ella era difícil por yo era inmaduro. Comprende que amar exige coraje, no de la otra persona sino de él mismo. Al final, ya no la extraña a ella. Extraña al hombre que pudo haber sido y que, gracias a ese amor perdido, finalmente decide convertirse. Jung nos revela una verdad perturbadora. El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambos son transformados. He ahí la esencia del amor que nadie nos enseña. No un puerto seguro, sino un terremoto alquímico que disuelve nuestras ilusiones para revelar lo que realmente somos. Vivimos bajo el arquetipo del alma gemela.
esa peligrosa idea de que alguien vendrá a completarnos. Pero Jung advierte: nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El amor verdadero comienza precisamente cuando entendemos que nadie puede salvarnos de nosotros mismos. Aquel hombre que huyó de la mujer auténtica no temía al amor, temía el desnudamiento psíquico que éste exigía. Como un alquimista medieval frente a su crisol, retrocedió al ver que el proceso requería la disolución de su ego infantil. Toda relación intensa activa lo que Jung llamaba proyección del anima animus. Atribuimos al otro cualidades que en realidad son partes negadas de nosotros mismos. Por eso, el racional se enamora del caótico. El controlador cae de rodillas ante lo libre. El emocionalmente indisponible es devorado por la intensidad. Estas atracciones no son accidentes, sino llamados del inconsciente. El amor nos enfrenta a nuestros opuestos internos, exigiendo que los integremos. Cuando rechazamos esta tarea, la relación se convierte en síntoma. Cuando la aceptamos, se transforma en camino de individuación. Ella se fue después de años intentando dialogar con sus muros emocionales. En el diván, años después, él comprende. Ese amor cumplió su propósito exactamente al fracasar. Como el jarrón roto de los cuentos sufíes, su ruptura permitió que la luz entrara por sus grietas. Jung diría que esta relación fue un matrimonio alquímico, no en la forma social, sino en la función psíquica de nigredo, la oscuridad de los conflictos; albedo, la purificación a través del sufrimiento; rubedo, la transformación final. El felices para siempre de los cuentos de hadas es reemplazado por algo más profundo: transformados para siempre. Cuando entendemos el amor como Jung propone, no como posesión, sino como espiritualización de la materia, toda relación, incluso las que terminan, revela su propósito: mostrarnos dónde seguimos mintiéndonos a nosotros mismos, obligarnos a enfrentar lo que postergamos, prepararnos para el único amor verdaderamente duradero, el amor propio superior. La gran ironía: cuanto más nos volvemos completos, menos exigimos que otros nos complementen, y más capaces somos de amar sin dependencia. Esta es la paradoja final. El amor verdadero no une dos mitades, sino que celebra dos totalidades. Como escribió Jung en su lecho de muerte, la conexión más profunda que puedes tener con otra persona es cuando ambos están conectados con algo más grande que los dos. He aquí el secreto: amar no es encontrar a la persona correcta, sino convertirse en la persona capaz de reconocer la sacralidad en cualquier encuentro. Carl Jung dijo una vez: quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta. Y exactamente esa es la invitación que te hago ahora. No para soñar con un amor perfecto, sino para despertar al amor verdadero, aquel que comienza cuando dejamos de fingir. Deja de buscar, comienza a ser. ¿Ya te has dado cuenta de cómo gastamos energía intentando adivinar lo que él quiere? Moldear nuestra personalidad para ser la ideal. Forzar conexiones que no fluyen. Jung explica que esto ocurre porque proyectamos nuestras inseguridades en el otro, como si él tuviera la clave de nuestra felicidad. El cambio comienza cuando inviertes la pregunta. En lugar de ¿cómo hacer que él me ame?, pregúntate: ¿qué versión de mí he traicionado para ser amada? El ejercicio del espejo. Prueba esto durante una semana. Cada mañana, mírate a los ojos en el espejo y repite: merezco amor incondicional. Cada noche, anota 3 momentos en que fuiste fiel a ti misma, incluso los pequeños, como decir no cuando quisiste decir no. Jung llamaría a esto diálogo con el sí mismo, el proceso de reconectarte con tu esencia antes de buscar conexión con otros. Sabrás que estás lista cuando la soledad deje de ser un monstruo que evitar y se convierta en un espacio sagrado de autoconocimiento.
Dejes de temer perder a personas que no respetan tu valor. El silencio entre dos cuerpos sea más cómodo que palabras vacías. Como enseñó Jung, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambos son transformados. El amor correcto no exige que apagues tu brillo, sino que te desafía a brillar más. Aquí está la verdad más liberadora. Quien teme perder nunca ha ganado de verdad. Cuando entiendes que las relaciones no son pruebas de valor, el rechazo es protección, el amor que se va dejando vacío era ilusión, descubres la ironía más hermosa. Cuanto menos necesitas amor, más amor aparece. Si alguna parte de este texto tocó tu corazón o te hizo revivir memorias, no es coincidencia. Es tu inconsciente señalando que hay algo en lo que trabajar. Comparte en los comentarios. ¿Qué historia te marcó más? ¿Has vivido algo similar a lo que describimos? Suscríbete para recibir más contenido que une psicología profunda y relaciones reales. Como diría Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. El amor que mereces comienza cuando decides conocerte de verdad.